Soy Stephanie Guantá, voy a hablar sobre el ECOE de diciembre y vamos a hablar sobre un caso de neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a empezar con los datos generales. El nombre del paciente se refiere como JAMC, sexo masculino, nació el 7 de mayo de 2022, la edad actual es de 6 meses, de raza ladina, lugar de procedencia aquí en Guatemala, lugar de residencia en zona 6 de la capital de Guatemala. La fecha de ingreso al hospital fue el 10 de noviembre de este año y la fecha de ingreso al servicio fue el 29 de noviembre. La escolaridad no aplica, informante fue la madre, que se identifica con AMC, y tipo de sangre no refiere. Como motivo de consulta tenemos que fue referido del Hospital Juan Pablo II por neumonía adquirida en la comunidad para seguimiento del caso. Como historia de la enfermedad tenemos que madre refiere que hace un mes y medio presenta fiebre cuantificada por termómetro entre 39 y 40 grados, por lo que trata con acetaminofén y buinazor, con lo cual resuelve. La madre refiere que aún persiste con la sintomatología, no consulta médico, aproximadamente en 11 días se adiciona a la sintomatología tos seca, no emetizante asociada a rinorrea y hialina y estornudos. Refiere que un día previo a la consulta médico particular decide acudir al hospital de infectología, en donde evalúan y determinan fiebre de 40 grados, por lo que consulta al hospital Juan Pablo II, en donde cuantifican fiebre en 39 y deciden referir para seguimiento al centro hospitalario. Como antecedentes no patológicos tenemos los personales o fisiológicos, que son los antecedentes maternos, la edad de la madre de 28 años, de una gesta, una cesárea, un hijo vivo, 0 hijos muertos y 0 abortos. Alimentación, dieta libre, complicaciones ninguna, infecciones de transmisión sexual no refiere. Antecedentes prenatales tenemos que sí llevó control prenatal, patologías específicas, medicación, dietas especiales o inusuales, no refiere. Estado nutritivo general bueno, y tipo y características de los movimientos fetales, pataditos débiles debajo de las costillas. La fecha de comienzo de los mismos fue en el 5º mes del embarazo, y exposición a radiaciones o consumo de drogas no refiere. Como antecedentes natales tenemos que la duración de la gestación fue de 38 semanas, no hubo complicaciones, el lugar del parto fue en el Hospital Ixte de Pamplona, el tipo de parto fue cesárea, atendido por médico, analgesia fue epidural, complicaciones fue la macrosomía fetal, estado del recién nacido normal, el Apgar fue de entre 8 y 9, complicaciones no refiere, y peso al nacer fue de 7 libras 4 onzas, en kilogramos sería de 13 a 30.36. Talla al nacer no refiere, circunferencia cefálica tampoco recuerda, tipo de alimentación, lactancia materna y artificial, si no refiere, y si amerita maniobras especiales no refiere. Como antecedentes postnatales tenemos que la duración de la estancia del niño en el hospital fue de un día, prescripciones de antibióticos, exposición a fototerapia no refiere. En crecimiento y desarrollo, sonríe a los 2 meses, fija la mirada a los 4 meses, sostiene la cabeza, actualmente no logra hacerlo, sigue con la mirada a los 5 meses, rodamiento, balbuceo, se sienta solo, no logra hacerlo, se para con ayuda, se para solo, camina con ayuda y camina sin ayuda, y lenguaje al año, el lenguaje de 2 años no aplica. La leche materna al inicio fue materna y artificial, y actualmente sigue siendo materna y artificial. En inmunizaciones tenemos que está completo para su edad. Al nacer le pusieron la BCG y hepatitis B. A los 2 meses, 4 meses y ya tiene sus dosis. A lo de los 6, 12 y 18 aún no aplican. Hábitos y manías, frecuencia de sueño, duerme entre 10 a 12 horas diarias, frecuencia de micción y defecación, la micción es de 4 veces al día y la defecación de 1 a 2 veces al día. Perfil social, tenemos que madre refiere que actualmente convive con 3 personas en casa, cuentan con una habitación, paredes de bloc, techo de lámina, piso cerámico, y cuentan con servicio de agua, luz y servicio de drenaje. No refiere convivencia en cercanía con fumador o algún animal. Situación familiar y social, clase media baja, no refirió ingreso económico. Antecedentes patológicos, no refiere en médicos, quirúrgicos, traumáticos, familiares, alérgicos y vicios y manías. En revisión por sistemas, tenemos que el paciente se encuentra alerta y activo, en los demás sistemas no refiere. Con el examen físico tenemos que el paciente se encuentra con un aspecto de alerta, medidas antropométricas y un peso de 5.8 kilogramos, una talla de 67 centímetros, circunferencia cefálica de 34, con adecuaciones peso talla de -3, talla de edad 0, peso de edad -2. En signos vitales la temperatura se encontraba en 38 grados, una PA de 90/56, una frecuencia cardíaca de 135, una frecuencia respiratoria de 45 y una saturación de 89.
En piel y mucosa se encontraban húmedas y permeables, cabezas se encontraban normocéfalo de buena implantación de cabello simétrico, ojos, pupilas isocóricas y fotorreactivas, oídos simétricos bien implantados, sin apéndices auriculares, sin ninguna malformación, nariz simétrica, sin desviaciones, se observa mucosa oral húmeda, boca húmeda y en cuello se encontraba simétrico y móvil sin masas palpables. En el tórax se encontraba simétrico y expandible, corazón rítmico y sincrónico, con pulso sincrónico con el ritmo del corazón, buena entrada de aire bilateral, no se auscultan sibilancias en ambos campos pulmonares, sin embargo se ausculta crépitos en pulmón derecho de predominio basal, no retracciones subcostales con un Wood Downs en 0 puntos. El abdomen blando y depresible con ruidos gastrointestinales positivos, sin dolor a la palpación, sin distensión, masas sin megalias, dolor o signos de irritación peritoneal, genitales masculinos, sin eritema o edema, miembros inferiores se encontraban móviles y simétricos con fuerza muscular de 4 de 5, miembros superiores inmóviles y simétricos con fuerza muscular de 4 de 5. Sin embargo, el sistema nervioso se encontraba con un retraso global del desarrollo, principalmente un retraso motor, debido a que el pacientito no era capaz de sentarse, a pesar de su edad, de sentarse solo o sostener la cabeza por sí solo. Como listado de problemas tenemos como número 1 neumonía asociada a la comunidad, como número 2 DPC aguda severa y como número 3 retraso global de desarrollo. Vamos a iniciar con el problema número 1, con la neumonía asociada a la comunidad. Como datos subjetivos se encuentra estable, datos objetivos con una temperatura de 38, una pH de 90-56, una frecuencia de 135, una frecuencia respiratoria de 45, una saturación de 89 y se ausculta crépitos en pulmón derecho y predominio basal. En plan diagnóstico tenemos como diferenciales un proceso broncopulmonar que puede ser una atelectasia, fibrosis quística, bronquiolitis, asma u otros. Enfermedades de origen infeccioso tenemos virus, bacterias, hongos, protozoos. De origen no infeccioso una neumonía por aspiración u otras. Neumonía en niños sanos con enfermedades en base como desnutrición, inmunosupresión, patologías cardiobroncopulmonares. En complicaciones de la patología torácica no infecciosa tenemos como malformaciones broncopulmonares, fibrosis quística, cuerpos extraños, atelectasias, quistes, masas u otras. Como nuevos datos vamos a realizar una hematología, una química, un hemocultivo, rayos X de tórax y una broncoscopía, o ya sea un panel respiratorio. Como plan terapéutico tenemos una dieta normal para la edad, también signos vitales del servicio, vigilar patrón respiratorio, saturación de oxígeno, fiebre y hemodinamia. Como plan de seguimiento vamos a hacer vigilar signos vitales, principalmente la saturación, continuar con la oxigenoterapia y realizar radiografías de tórax control. Al análisis, el proceso neumónico se puede determinar a través de las manifestaciones clínicas como la dificultad respiratoria, asimismo como taquicardia, taquipnea y disminución de la saturación de oxígeno. Tal es el caso del paciente. Al examen físico podemos evidenciar la presencia de fiebre. Asimismo, se pudo presentar sibilancias y crépitos al momento de la evaluación. En el paciente es evidente que presenta crépitos en pulmón derecho de predominio basal y fiebre. Al realizar el examen de laboratorio con hematología, se va a evidenciar donde va a haber un aumento de glóbulos blancos a expensas ya sea de linfocitos y a diferencia de los neutrófilos, que van a estar un poco disminuidas y podemos orientarnos de esta manera que el niño cursa con un proceso viral a diferencia de un proceso infeccioso, ya que al realizarle una PCR se encontraba negativa. Entonces si vemos que la PCR está positiva, podemos hablar de un proceso infeccioso y nos muestra que esta se encontraba negativa. Más adelante vamos a ver los laboratorios y ya que no hay una reacción inflamatoria, como se verá en un proceso infeccioso. Vamos a definir qué es neumonía. Es considerada una patología donde existe una inflamación del parénquima pulmonar. Es la principal causa infecciosa de muerte en todo el mundo en niños menores de 5 años. Y ciertos factores que van a influir en su mortalidad, como son la pobreza extrema, exposición a contaminantes ambientales como el humo de cigarro y malnutrición. Y en este caso vamos a ver que nuestro factor de riesgo es la malnutrición. Como manifestaciones clínicas tenemos que son presididas por rinitis, fiebre más alta en neumonía bacteriana, taquipnea, tiraje intercostal, subcostal o supraesternal. Puede haber aleteo nasal, uso de músculos accesorios, cianosis, letargo, auscultación, podemos encontrar crepitantes y sibilancias. Como etiología tenemos que en Latinoamérica
La principal etiología es el Streptococcus pneumoniae, aislado en aproximadamente entre 35 y el 40% de los casos. Asimismo, van a existir causas fúngicas, micobacterianas, parasitarias y riquecias. Las más prevalentes corresponden a la etiología viral. En menores de 2 años van a presentarse en el 80%, de 2 a 5 en 58%, en mayores de 5 en 37%. En la etiología bacteriana se da en menores de 2 años en 47% y de 2 a 5 años 56% y mayores de 5 años 58%. La neumonía se va a clasificar según la gravedad y sus sitios de afectación. Se va a dividir en neumonía moderada, grave o muy grave. En la moderada vamos a tener tos, frecuencia respiratoria arriba de 60, tiraje en la grave, vamos a ver un tiraje intercostal. La neumonía muy grave, vamos a ver cianosis central, dificultad respiratoria intensa o incapacidad para beber. En este caso vamos a tener una neumonía moderada. En los sitios va a ser neumonía lobar, bronconeumonía, neumonía necrotizante y absceso pulmonar en neumonía intersticial. En los huéspedes va a ser aquí en la comunidad, va a ser una duración inferior de 14 días o iniciada en los últimos 14 días, esta va a ser la adquirida en la comunidad. En la nosocomial, aquella que va a aparecer entre los 48 y 72 horas del ingreso hospitalario o dentro de los 7 días posteriores al alta. Asociada al ventilador va a ser en pacientes que llevan más de 48 horas sometidos a ventilación mecánica. En métodos diagnósticos tenemos la hematología, donde nos va a dar un recuento leucocitario y esto nos va a ayudar a distinguir entre la neumonía bacteriana y la vírica. En la vírica va a haber un recuento leucocitario que puede ser normal o alto, pero en general no va a superar los 20.000 células y va a ser con un predominio de linfocitos. En las neumonías bacterianas puede existir recuentos entre 15.000 y 40.000 con predominio de leucocitos polimorfonucleares. Y el diagnóstico definitivo se va a hacer en la infección vírica, más que todo en el genoma de antígenos en las secreciones respiratorias. Estos son los laboratorios del paciente. Como podemos ver, los leucocitos se encuentran en valor dentro del rango normal con expensas de linfocitos que están aumentados en 59.40 y los neutrófilos en 32. También podemos ver que la hemoglobina estaba en 8.70 y hematocrito en 26.60. También se le sacó una química para ver el estado del pequeño y vemos que está deshidratado con la creatinina disminuida y también vemos que la proteína C reactiva se encuentra negativa, por lo que podemos decir que por lo que está cursando el paciente es algo viral. También se le realizó un panel respiratorio. Según el panel que maneja el hospital, todos los virus se encontraban negativos. También se le realizó un hemocultivo donde se aisló Staphylococcus hemolyticus, por lo que se le da antibiótico. En este caso le dieron piperacillina tazobactam. También se le realizó una prueba de GeneXpert donde vemos que el complejo y la resistencia a rifampicina fue negativo. También podemos usar los rayos X como un método diagnóstico y más que todo va a haber una característica de neumonía viral, como es el caso, no suele presentar derrame pleural, patrón intersticial, va a ser bilateral y difuso. Aquí tenemos los rayos X del paciente el día de su ingreso, que fue el 10 del 11, donde podemos ver el patrón intersticial, va a ser bilateral y incluso es difuso. También tenemos los rayos X control del paciente, donde vemos que ya el patrón va disminuyendo, pero aún es presente. El tratamiento para la neumonía proveniente de la comunidad va a ser más que todo en pacientes de 1 a 3 meses. Se va a brindar cefotaxima con ampicilina de 3 a 5 años, amoxicilina con ácido clavulánico o cefuroxima acetil, y mayores de 5 años va a ser macrólidos como la eritromicina, citromicina o eritromicina. Estas son las referencias. Muchas gracias.